tardes, nos da mucho gusto en este momento entrar en internet. Estamos en vivo ahorita en internet y están ahorita pues miles de personas escuchando esta conferencia. Le damos la bienvenida a todos ustedes en live stream, en internet, en YouTube y en todas las redes sociales. Gracias a Dios que podemos estar en vivo ya. Ahorita estamos exactamente sintonizados con 67 naciones en este momento. 67 naciones en Europa, en China también, en Beijing, en la capital, se está escuchando la conferencia. En Australia, que tiene 15 horas más que nosotros. Y pues gracias a Dios por esta tecnología en la que podemos nosotros llevar la palabra de Dios en tiempos tan importantes como los que estamos viviendo. Bueno, en esta tarde quiero iniciar con un panorama de un análisis de lo que está pasando en el mundo para que ustedes puedan entender claramente en qué momento nos encontramos. Un poquito menos de volumen a mis monitores. Es muy importante que nosotros entendamos en qué momento estamos en el mundo para que entiendas que este libro que tenemos en esta tarde es la única luz. No hay absolutamente ninguna luz, ninguna esperanza fuera de la Biblia. Por eso es el libro más controvertido, más atacado, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Es el único libro que nos dice de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y si nosotros no entendemos que nuestra misión en este mundo es temporal, transitoria, que vamos de paso nada más y que estamos rodeados por un mundo que es todavía mucho, mucho más real que el mundo visible, que es el mundo invisible. Y el mundo invisible que nos rodea tiene influencia sobre el mundo físico, terrenal, visible, en el cual tú y yo vivimos. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, nos damos cuenta que lo que está pasando ahorita en el mundo, hay un reflejo detrás. Hay poderes invisibles operando para destruir el fundamento más importante que hace que la historia pueda seguir adelante. El fundamento más grande de todas las naciones y de todas las tribus y de todas las civilizaciones es el matrimonio. Y el ataque al matrimonio y el ataque a la familia es para debilitar precisamente todo ese sistema y poder el diablo tratar de comenzar a poder destruir las naciones. Ahorita que venía en el vehículo que venían transportando, veníamos comentando, yo fui comunista antes de ser cristiano, milité en el Partido Comunista y estudié a Engels, la dialéctica marxista, la dialéctica de Engels, de Lenin y de todos estos filósofos que trataron de cambiar la sociedad a través de la lucha de clases. Pero hasta hace algunos años, después de haber militado durante tanto tiempo en aquel sistema ateo, humanista, materialista, descubrí que tanto el socialismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, el materialismo y el evolucionismo, que son las filosofías que en el siglo XX han permeado la historia, todos estos sistemas tienen como meta destruir la familia. ¿Por qué? Porque si el Estado es el que demanda la lealtad, nosotros tenemos que darle la lealtad al Estado y no a la familia. Entonces, el cristianismo es el fundamento donde la familia y el matrimonio es la prioridad de nuestra vida, porque es la base de toda sociedad. Cuando Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de Francia, él dijo: denme grandes familias y haré de Francia la nación más grande de la historia. Entonces es impresionante cómo todos los sistemas políticos que han tratado de operar en el mundo tienen que atacar que la lealtad no se la des a tu familia ni a tu esposa, sino al Estado. De ahí viene la expropiación de la propiedad privada y el cambio completamente de redefinir todos los términos que nosotros conocemos.
Por ejemplo, dentro del comunismo no se le llama ya robo, se le llama expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? No se le llama matar, se le llama eliminar por causa del Estado. Entonces vemos cómo se barniza todo esto para presentar otro panorama y suavizar y debilitar las mentes de los seres humanos. Pero cuando venimos a la Biblia, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y comenzamos a quitar todas las vendas de todos estos hombres. Fueron hombres nada más. Ninguno ha venido del cielo para traernos y decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más que Jesucristo. Y fue precisamente cuando me enfrenté yo con Juan 14:6 que descubrí que Él era la persona a la que yo estaba buscando y al que tenía que entregarle todos mis afectos, toda mi voluntad, toda mi fortaleza, toda mi vida. Y cuando recibí a Jesucristo supe que había llegado al final de mi búsqueda. No había nadie más que Jesús. Solo Él me podía decir lo que los filósofos y la historia jamás nos han podido definir. Por ejemplo, cuando venimos a las profecías bíblicas, les invito a que abran su Biblia en el capítulo 44 del libro de Isaías. Los que no traigan Biblia se pueden sentar con un cristiano. Dice en Isaías 44, esto fue escrito hace 2700 años. 2700 años. Versículo 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Con mucha atención, Dios dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. Estas palabras en el hebreo y en el griego es el alfa y la omega, y en el hebreo el alefet y el ajin. Pero cuando Jesús dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, nos está mostrando lo que los científicos apenas hace algunos años acaban de comprobar: que el universo no es eterno, que tuvo un principio. Y si tuvo un principio, va a tener forzosamente que tener un fin. Ahora vean ustedes, si Dios es el primero y Dios es el postrero, ¿dónde estamos nosotros? En medio, porque todavía no termina la historia, ¿correcto? Entonces, Él nos dice que Él es el origen del universo y que la ciencia jamás, mediante la investigación científica, porque la ciencia se dedica a observar los fenómenos, nunca nos podrá la ciencia decir de dónde venimos. Entonces, como la ciencia no puede regresar al principio para explicarnos de dónde venimos, forzosamente tienen que inventar, tienen que filosofar, tienen que hipotetizar, tienen que teorizar y decirnos algo. Y la ciencia dice: bueno, pues todo comenzó con una explosión, porque los ateos son mi plato favorito. Y durante casi toda mi vida cristiana me he dedicado a desafiar el ateísmo, porque fui ateo, y demostrarles que es insostenible filosóficamente el ateísmo. Entonces el ateo te dice: pues fue un accidente y de la nada surgió algo. Inmediatamente vamos a las leyes de la lógica. La nada no produce nada. Es imposible que la nada produzca algo. Número 2, si fue una explosión el origen del universo y es la materia, lo primero que existió, la materia no produce el pensamiento. La materia no produce la conciencia. ¿De dónde salió la conciencia y de dónde salió el pensamiento? Entonces la materia es la materia. La materia no produce nada absolutamente. Y cuando comenzamos a ver esta lógica, comenzamos a darnos cuenta que verdaderamente el mundo se encuentra verdaderamente confundido. Entonces, el inicio de la creación no se puede definir científicamente más que con la Biblia. Y cuando venimos a la Biblia, comprobamos que el libro del Génesis es exactamente el orden en que Moisés lo recibió de Dios, el orden en que la ciencia comprueba que existió el universo. Primero fue la luz, pero un momentito, hasta el cuarto día apareció el sol y las estrellas.
¿Cómo que primero fue la luz? ¿Qué es la luz? Hasta este momento, los científicos no te pueden definir qué es la luz. Es un fluido de electrones, te pueden decir. Pero cuando dice la Biblia que primero fue la luz, ¿saben a lo que se refiere? La energía. Primero Dios creó el espectro electromagnético que rodea la Tierra, que es algo por lo cual nosotros podemos ahorita comunicarnos. El electromagnetismo, que es una ley que rodea la Tierra, que no se encuentra en la Luna, ni en Marte, ni en ningún otro planeta, es lo que facilita que el sonido viaje en ondas. Entonces, si tú sales de la Tierra a la Luna o a Marte, no te puedes comunicar. Se tienen que poner escafandras los astronautas y usar aparatos porque no viaja fuera de la atmósfera el sonido, más que de la atmósfera hacia abajo. ¡Qué interesante! Entonces, esta energía que rodea la Tierra fue lo primero que Dios creó. ¿Por qué? Porque a lo que más le interesa a Dios es la comunicación. Que pudiéramos comunicarnos tú y yo con Él. Y la única forma de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Y la oración es el poder, la bomba termonuclear más poderosa que existe en todo el universo. Y cuando las iglesias y los cristianos descubren el poder de la oración y lo que significa ponerte todas las mañanas de rodillas en comunión con tu Creador, las cosas van a comenzar a cambiar en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, y podemos cambiar Oaxaca, México y el mundo entero a través de la oración. Como la ciencia no puede regresar al origen del universo, salió un hombre llamado Carlos Darwin, tu padrino. Era mi padrino antes también. Y cuando yo tuve en mis manos el libro El origen de las especies, comencé a leer ese libro. ¿Y saben lo que dice ese libro? A lo mejor, chanceí, quizá, no estoy seguro, puede ser. Y me di cuenta que ese lenguaje no era científico. Y al acabar el libro El origen de las especies, nunca dice cuál fue el origen de las especies. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Hagan de cuenta que yo escribo un libro, El origen de los elefantes. Hoy voy a comprar el libro porque quiero saber el origen de los elefantes. Y el autor nunca me dice de dónde salieron los elefantes. A lo mejor creo que salieron de Marte y cayeron en el mar y cayeron en la tierra. Puras filosofías y puras teorías. Entonces, cuando Darwin postula la teoría famosa de la evolución, de que todo es un proceso evolutivo y una selección natural, donde las especies han ido evolucionando, comienzas a presentarte que la biología impide la evolución, la genética impide la evolución, la primera y la segunda ley de la física, de la termodinámica, impide la evolución. Científicamente la evolución es imposible, pero se sigue enseñando. Tus hijos en la universidad y en las principales universidades del mundo se sigue enseñando. En los principales museos que tú vas de historia, aparece el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Cro-Magnon, el hombre, etcétera, etcétera. Y todos estos son fraudes intelectuales. Todos estos hombres de Pekín, de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, son fraudes donde se trató de armar los huesos de un animal con los huesos humanos para demostrar o tratar de probar el eslabón perdido. Y hasta este momento han pasado más de 150 años que Darwin postuló esta teoría, y hasta este momento, escuchen esto, estudiantes que están escuchando esta conferencia a través del internet, hasta este momento en el siglo XXI no hay una sola evidencia científica, una sola, de un cambio de una especie a otra especie, de una mutación de una especie a otra especie. No existe, no hay. No hay absolutamente ninguna prueba que el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico que tiene cada una de las billones de células que tiene el cuerpo humano, no hay una sola prueba que el ADN del rinoceronte, de la jirafa, del chango, del perro y del gato puedan, a través de los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida,
impiden e impedirán la evolución. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Es un mundo de mentiras. Es un mundo donde el mundo sigue engañado. Y por eso viene un hombre del cielo hace 2000 años que se llama Jesucristo, a decirnos: yo soy la verdad. Vengan a mí todos ustedes que están buscando la verdad. No la vas a encontrar en hombres como tú y como yo. Yo vengo del cielo para decirte: mi Padre me envió a este mundo y regreso a mi Padre y muero en una cruz y abro mis brazos para decirte: te amo, los amo. Y si de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice Isaías, versículo 6: yo soy el primero y el postrero, fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará? Aquí viene el desafío. ¿Quién proclamará, dice la Biblia, lo venidero, o sea, el futuro, lo declarará y lo pondrá en orden? Delante de mí, dice Dios, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, desde la época de los patriarcas, donde comienza el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia mantiene una consistencia a través de sus 66 libros de la verdad. Los 66 libros escritos por más de 40 autores mantienen la misma consistencia y la misma línea y la misma armonía que solo Dios lo pudo hacer. Y es precisamente este seminario que iniciamos mañana de profecías lo que nos va a mostrar las evidencias proféticas de la Biblia, para que podamos descubrir que es un libro maravilloso y que nos muestra ahorita lo que está pasando en América, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente y en Australia. Es un libro que cubre completamente toda la historia, porque desde el principio hasta el final Dios quiere que tú y yo, que somos sus hijos, que somos una familia, no estemos en oscuridad, no estemos ciegos ya. Que sepas que hay más que el dinero, y más que la fama, y más que el aplauso. Y está bien trabajar, y está bien ganarnos el pan, y qué bueno que estudies una carrera. Pero lo más importante de todo es que cuando muramos no te llevas el título, ni el doctorado, ni las ciencias políticas que hayas estudiado, ni los doctorados en filosofía, astronomía y física que puedas haber obtenido. Cuando nos muramos, lo único que vale la pena llevarnos es si conocimos a Dios. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesucristo, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y cuando pongo a Dios en mi vida, antes que mi carrera, antes que mis ambiciones, antes que lo que el mundo me ofrece, Dios me promete que de aquí a que Él venga voy a tener paz. Voy a vivir con seguridad. Va a caer el petróleo, va a caer el dólar, va a caer la libra esterlina, va a haber un desmembramiento de los países en Europa, el Medio Oriente es una olla hirviendo, etcétera, etcétera. Estados Unidos, jamás en la historia, desde que entró el presidente Obama, nunca Estados Unidos se encontrará y se encontraba y ni se encuentra en la posición en la que se encuentra ahorita. Estados Unidos es una nación que va en declive completamente, porque la Biblia profetizó hace 2600 años, lo vamos a ver mañana en el libro de Daniel, que Estados Unidos tenía que caer y Rusia también para que se levantara Europa y el Medio Oriente. Y esta salida del Brexit, de que Inglaterra rompe con la Unión Europea, está escrito hace 2600 años, no en palabras literales, pero para que el anticristo, que ya estoy seguro ya nació en el mundo, en algún lugar del Medio Oriente, y que viene del Medio Oriente, el anticristo, pueda reunificar Europa y sacar 5 países de ahí y 5 del Medio Oriente y formar una confederación política de 10 naciones, y hasta que estas 10 naciones no estén de acuerdo a Daniel 2 y Daniel 7, no puede el anticristo manifestarse al mundo. Pero para que el anticristo se manifieste, las tinieblas tienen que cubrir la tierra. El engaño tiene que aumentar, y escuchen esto, y el engaño comenzará en la iglesia. Porque antes de que Dios juzgue al mundo, juzga al que mucho se le da
mucho se le pedirá. Y vivimos ahorita un mundo donde la iglesia ha entrado a lo que se llama la apostasía, donde los cristianos están abandonando la Biblia completamente y viviendo solamente en experiencias, en misticismo, en emociones, sin conocer la profundidad de la palabra de Dios. El engaño ha entrado a la iglesia como nunca jamás había entrado. Como un ejemplo rápido, hace algunos meses me llega un sobre a la casa de ustedes y el sobre dice, ¿verdad? Venía una huella digital en el sobre y dice que era la huella digital de un predicador muy famoso. Abrí la carta y dice que si yo le mando $100 cada 3 meses, las maldiciones se van de mi casa. Me estaban vendiendo un seguro de vida, un seguro de protección. Le dije a mi esposa, o sea que cada 3 meses voy a tener que seguir manteniéndole para que ahora mi protección dependa de si yo le doy a esta persona o no le doy su ofrenda. Y si hago un pacto con esa persona, entonces yo puedo ya estar protegido. Y de otra manera, los chamucos se meten a mi casa. Digo, qué increíble. Pero lo más increíble es que se lo están creyendo. Se lo están creyendo. Y te vendo un trapito ungido de Jerusalén. ¿Qué me importa que sea de Jerusalén? Aunque sea el aceite con el que cocina mi esposa, es lo mismo. El aceite en el Antiguo Testamento tenía un símbolo del Espíritu Santo, ya tiene otro simbolismo que es el Espíritu Santo ahora. Y que si esa botellita yo la compro por $100 y me la unjo, estoy ungido con Dios, Jesús, María y José. Son pequeños detalles en los que la iglesia ha entrado y la iglesia se está comiendo todo lo que están escuchando. Vivimos la apostasía. Nos hemos apartado de la palabra de Dios. Son tiempos muy peligrosos en los que tenemos nosotros que poner atención. Vemos en segundo lugar que no solamente el origen de la Biblia es importante, sino que también el propósito por el cual tú vives. Yo le pregunté hace poco a un hombre que está clasificado como uno de los más ricos de México y tuve una oportunidad de una cena que me invitaron, estar junto con él. Y le dije a esta persona, ¿cuál es tu propósito? Es un hombre que tenía la mirada vacía, fría, viudo. Y le dije, tú tienes millones de pesos. Pero ¿cuál es tu propósito en la vida? El sentido de tu vida. Y me dice, lo fue a hacer dinero. Y tengo millones de pesos, billones de pesos. Sin embargo, soy el hombre más solo, más vacío y sin carente de propósito y sentido en mi vida. ¿Por qué? Esto se llama el materialismo. Todas las personas en el 2008 invirtieron su dinero en Wall Street, más de 62 billonarios se suicidaron. En 2008 cayó la bolsa 777 puntos. Más de 62 billonarios se quitaron la vida porque su propósito estaba en los bienes materiales. Era lo único que les interesaba. Y cuando pierdes eso, no tienes ningún propósito para seguir viviendo. En tercer lugar, la moral. Si no hay Dios, decía Dostoyevsky, un ex refugiado ruso que estuvo en las prisiones del Gulag en los tiempos de José Stalin, si no hay Dios, todo es permitido. Yo le dije un día a un ateo que se me puso al brinco en un programa de televisión en Televisa. Y me dice el ateo, no es que ustedes los cristianos que por aquí y por allá demuéstrenme que hay Dios. Y le dije, mire, le voy a dar 2 ejemplos. Le voy a contar una historia en México de un poblado donde llegó hace 1910 más o menos un gobernador de un estado aquí en México a una iglesia de cristianos y les dijo a todos los cristianos, venía en su caballo, les doy 3 minutos para que muestren que existe Dios. Y entonces nadie contestó. Y una viejita surgió de repente y agarró una naranja y la partió a la mitad. Y la viejita se le exprimió en la boca y le dijo al ateo, ¿usted me puede decir a qué sabe la naranja? Y el ateo le contestó, vieja bruta, tonta, ignorante, ¿cómo cree usted que yo voy a poder saber a qué sabe la naranja? Lo tengo que probar. Y le contestó la viejita,
Así es Dios. Usted es más bruto que yo, lo tiene que probar. O sea, para el ateísmo existe lo que se llama el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Todo es relativo, no hay nada absoluto. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Hace poco en un movimiento gay en México me invitaron para que compartiera la opinión que la Biblia tiene y les dije, voy a cerrar la Biblia. Porque siempre que nos enfrentamos en debates en televisión, ustedes los religiosos y la Biblia, y como sé que no creen en la Biblia, ni la van, y se pierde uno el tiempo con ellos, porque están decididos a no creer, vamos, le dije, a las leyes naturales. Le dije, párate enfrente del espejo y bájate los chones, y que el espejo te diga si eres hombre o eres mujer. Entonces, si el espejo te dice que eres hombre, ¿sabes una cosa? Biológicamente eres hombre porque tienes el cromosoma XY. Y si eres mujer, tienes el cromosoma XX. Entonces, biológicamente es imposible el transgénero. Entonces, si el espejo te dice que tú eres hombre y aquí en tu mente tú dices, no, no soy hombre, soy mujer, ¿qué significa? Que traes un tornillo flojo. Algo está pasando en tu mente. Y es increíble que el 65% de los psiquiatras en Europa acaban de calificar esto como un desorden mental, porque es lo que es un desorden mental. El espejo me dice biológicamente que soy varón y te dice que eres hembra. Entonces, ¿de dónde viene eso que quieres cambiar de sexo? Y atreverte a creer que hasta niños pueden adoptar para destruir psicológicamente a un bebé o a un niño que crezca sin negándole el derecho a que tenga una madre o que tenga un padre. Y esta es la redefinición que se está haciendo de las sociedades en la que nosotros tenemos que luchar hasta el final. Tenemos que levantar la bandera de la verdad, de la justicia y de la moral, porque somos la única luz que existe en Oaxaca, de la República Mexicana, los cristianos. Y finalmente en este versículo de Isaías dice el Señor, yo puse en orden toda la historia. Fuera de la Biblia, dime, ¿quién te puede decir a dónde va la humanidad o cuál es el futuro de la humanidad? Entonces, como no conoce la Biblia, el diablo sustituye la Biblia con la brujería, la bola de cristal, las cartas tarot, el café turco, la adivinación, la comunicación con los muertos, con los mediums, para tratar de llevarte por otro camino que no es el camino de Dios y tratar de sustituir el futuro, porque todos queremos saber el futuro. Entonces, como el diablo sabe cuál es la curiosidad tan grande que tenemos, lo sustituye con eso, o también con la astrología. Una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. No confundas la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio de los astros y la astrología es el estudio de creer que los astros gobiernan nuestra mente. Qué increíble que nos llamemos personas racionales. ¿Y tú qué eres, Capricornio? Pues yo soy Géminis, no nos llevamos. ¡Qué increíble! Y la mayor parte de nosotros, antes de que fuéramos cristianos, creíamos esto, ¿verdad? Yo en mi caso soy Géminis y me acuerdo que tuve una novia que era Escorpión, me dijo, te voy a picar. Dije, no, pues ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien, una muchacha que no sea Escorpión, ¿verdad? Bueno, finalmente, ¿verdad? Encontramos nosotros también lo siguiente. Cuando una persona, dijo Jean-Paul Sartre, el gran filósofo de los 60 del siglo XX, el padre del existencialismo en Francia, y Carlos Sagan del año 2000, si alguna persona cree que realmente esta vida no tiene ningún propósito, terminará en la angustia y la desesperación. ¿Saben ustedes que hace 2 años la clínica Rochester, la clínica Mayo en Rochester y el hospital más prestigiado de Estados Unidos, Hopkins, coincidieron estas dos organizaciones científicas y médicas
en que el 70%, escuchen con mucha atención, el 70% del origen de la mayor parte de las enfermedades en el siglo XXI es el estrés. Es el estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado interior de angustia, de desesperación, de odio, de rencor, de intranquilidad, de levantarme y no poder dormir. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a comprar cigarros, o me voy a dar mis toques de mota, o de la Golden de Acapulco, o en borrachera, o el sexo. Y la realidad es tan oscura, y la realidad que se enfrentan muchas personas es tan desesperante, que tienen que escaparse de la realidad a través de las drogas. Y esto es lo que es las drogas. Son medios de escapar de la realidad, es todo. No quieren enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. Y qué increíble que hace 2000 años Jesús nos haya dado la medicina que ahorita están buscando en el Prozac, en el Valium, en el Equanil, en las pastillas tranquilizantes, en las drogas. Y Jesús dijo hace 2000 años: la paz les dejo, la paz les doy. La paz. El mundo no tiene paz. Tu vida no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz? Porque no tienes propósito. Por eso vives tan angustiado. Te levantas y te pones el cojín y no quisieras que hubiera día. Quisieras que la noche durara 3 días. Te levantas a las 12 de la noche como león enjaulado, de un lado para otro, porque tienes problemas y crees que tú tienes la capacidad. Eso es lo que tú crees, y que en ti están las respuestas y no en Dios. Y cuando nosotros creemos que en nosotros está la respuesta para solucionar los problemas del matrimonio, de los hijos y del trabajo, el estrés le abrimos la puerta para que entre en nuestra vida. Pero cuando encontramos lo que dice la Biblia: por nada estén afanosos. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué es por nada? Que no haya ninguna circunstancia en tu vida, ninguna, que te quite la paz. Si no tenemos paz, escúchenme esto, si nosotros como cristianos no llegamos a tener paz, y me levanto en paz todos los días y me acuesto en paz como un angelito, y tengo 1000 broncas mañana con las iglesias, con tu trabajo, con tu bufete de abogados, con tu consultorio médico, con tu taller de carpintería, todos tenemos problemas. Si tú te acuestas pensando en tus problemas y creyendo que tú tienes la solución para solucionar tus problemas, no vas a dormir. Pero si tú realmente crees esto, puedes decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y te duermes como un angelito. Eso es la paz, y es lo que el mundo no tiene. Y por eso en España simplemente es la nación donde más antidepresivos se venden. España ahorita es la nación de Europa donde más antidepresivos se venden. Y en el mundo entero se acaban de recetar 3 trillones de recetas para antidepresivos. 3 trillones de recetas de antidepresivos. Desde el 2010 al 2015 más o menos. El mundo está desesperado, angustiado, estresado, preocupado, sin saber mañana con quién me casaré, y esto y el otro. Y ese estado de estrés es porque no crees las promesas de Dios. En Hebreos 4 dice la Biblia: temamos no sea que a muchos que han oído no han entrado al reposo de Dios, porque no han creído lo que Dios les ha dicho. Y finalmente la Biblia nos muestra que las profecías son importantes porque nos ayuda a reconocer las falsas doctrinas. ¿Saben ustedes que todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas contra los falsos maestros y las falsas doctrinas? Todas. Contra los falsos maestros fue escrito 2 de Corintios, Filipenses, 2 de Timoteo, Tito, Judas y 2 de Pedro. Y contra los falsos maestros y doctrinas, Gálatas fue escrita exclusivamente contra el legalismo. Colosenses contra las filosofías, ascetismo y el misticismo. 1 de Timoteo
para establecer el orden en la iglesia. Corintios para regular los dones espirituales. Hay lenguas, hay todo, pero todo hágase con orden. Y cuando violamos este orden, llegamos a los extremos del carismatismo. Los falsos profetas, segunda de Pedro, los lobos infiltrados en la iglesia, la carta de Judas, todas las cartas de los antiguos, del Nuevo Testamento, los apóstoles nos ayudan a discernir las falsas doctrinas y los falsos maestros. Veamos rápidamente algunos ejemplos. El fundador de una secta que se llama los Testigos de Jehová, Carlos Russell, en 1844 profetizó que Cristo vendría en el 1874, y como no vino, lo cambió a 1914. En otras palabras, cuando tú hablas con un líder de una secta, llámese Ciencia Cristiana, llámese Adventismo el Séptimo Día o Testigos de Jehová, pregúntale siempre, ¿cuándo comenzaron los mormones? ¿Cuándo comenzaron los Testigos de Jehová? Pues en 1874. Oye, ¿y antes no había cristianos? O sea, hasta que tu fundador apareció el verdadero cristianismo. Durante 2000 años hemos estado en tinieblas. José Smith, fundador de los mormones, en 1890 y tantos, dijo que se le apareció un ángel Moroni y que le dijo que fuera un monte y que iba a descubrir 2 tablas escritas en egipcio cuneiforme. Entonces José Smith fue precisamente en 1890 y tantos y encontró las tablas y tradujo lo que se llama el libro del Mormón. Y llegó a su casa José Smith y le dijo a su esposa, fíjate que aquí tengo la Biblia verdadera, pero además quiero decirte que tú no eres la única, puedo tener 10 esposas aparte de ti. Yo cuando le conté eso a mi esposa y le dije, ¿qué te parecería que algún día yo llegara y que te dijera, tú no eres la única? Yo soy aquel. Me dice mi esposa, agarré la maleta y te pondría patitas en la calle, en la carretera. Aquí yo soy la única que canta. Dije, no exageres, ¿verdad? Pero imagínense nada más, ¿no? Nació la poligamia con los mormones. En Estados Unidos se hizo la constitución y lo lincharon a José Smith porque prohibían la poligamia y hasta ahorita está prohibida. Jim Jones en 1978 se llevó a 900 personas a la Guyana junto a Venezuela y les dijo que él era Dios, que él era el Padre. Era un pastor que salió de una secta en California, convenció a 1000 personas para decirles que las amaba y se fueron a vivir enseñándoles que el milenio estaba en la Guyana. Y todos estos líderes han tratado de bajar el cielo a la tierra antes de tiempo. Hay otro predicador muy famoso en Estados Unidos que hizo una ciudad que le llamó la ciudad de Dios, donde puros cristianos van a vivir y son puros bungalows con hoteles y con albercas porque quieren traer ya el cielo a la tierra. O sea, todavía siguen viviendo en Caperucita Roja y en Alicia en el País de las Maravillas. David Koresh, 1993, líder de la secta davidiana en Waco, Texas, enseñó que él era el ángel del Apocalipsis y él dijo que era Dios señalado porque el Armagedón venía. Llegaron todos los FBI y los agentes federales y él quemó todo el complejo que tenía, matando a los niños y a todo el mundo. Y últimamente, Juan Carlos Miranda. Ustedes han oído hablar de este hombre en Miami que dijo que él era el anticristo. Mandó marcar a toda la iglesia con el 666. Después dijo que no, él no era el anticristo, dijo que él era Jesucristo. Y cuando venía a predicar, alguien lo presentaba, damas y caballeros, Jesucristo en persona. Acaba de morir y todos los de la secta comenzaron a decir que iba a resucitar. Hasta este momento no ha resucitado. Y así entendemos nosotros que vivimos en un mundo de engaño. Un mundo donde surgen por acá y surgen por acá y surgen por acá y surgen por acá. ¿Y tú dónde te encuentras? ¿A qué amo quieres seguir? ¿Cuál es la luz que hay en tu vida? Porque la lámpara de los ojos es la luz del cuerpo. Mira, dijo Jesús, que la luz que tengas no sean tinieblas en tu vida.
Porque si la luz que tú tienes no es suficiente para darte paz, para levantarte con seguridad cada día y con la esperanza de saber que el destino que nos está esperando es glorioso y que simplemente el hecho de saber que Cristo viene en cualquier momento, vamos a hablar del rapto también con muchos detalles, es suficiente para darnos paz y vivir en esperanza. Nuestra generación, nuestros hijos serán benditos. Y si tú tienes ahorita un hijo en las drogas o una hija en las drogas, ¿sabes una cosa? Tú sigue orando por ellos. Porque Dios nos ha prometido, Salmo 112, versículo 2, que nuestra generación será bendita. Y que todo lo que nosotros hagamos por ellos, Dios lo va a recompensar. Y las semillas que sembremos, Dios las va a recoger forzosamente. Y para terminar, ¿por qué las profecías bíblicas no nos revelan todos los eventos insignificantes, sino las principales corrientes? Veamos rápidamente estas preguntas. ¿Por qué están aumentando el engaño, las falsas señales, los milagros y los dones engañosos en la iglesia? Porque se profetizó la apostasía. No nos sorprendamos. Es un síntoma, se profetizó. ¿Por qué Israel y las naciones del Medio Oriente están ocupando ahorita los encabezados del periódico? Porque hace 2600 años se profetizó que antes que venga Cristo, el Medio Oriente, ahí se inició la humanidad. En Irak estaba el huerto del Edén, y ahí en Irak y en Jerusalén terminará la humanidad, tal como la Biblia lo profetizó. ¿Por qué se ha vuelto a unificar a Europa? Porque en 1957 se firmó el Tratado de Roma y se formó la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en aquel tiempo. ¿Y por qué ahorita Inglaterra se sale de la Unión Europea? ¿Qué significa esto bíblicamente? ¿Tenemos respuestas para nuestros maestros, para nuestros políticos que están navegando en aguas turbias? ¿Tenemos nosotros algo que poder compartirles a ellos y decirles, ¿conoces tú la relevancia de las profecías bíblicas a la luz de la historia del siglo XXI? Esto les abre los ojos. Hace poco, hace como 2 o 3 años que fuimos invitados a la Cámara de Diputados, yo desafié a los diputados de México, eran como 67 diputados, diciéndoles que Israel era el centro de las profecías. Claro que comenzaron los ataques, ¿y por qué Israel? Y que el semitismo y ese y el otro, y el sionismo, y les tuve que explicar por qué Dios sabía, lo vamos a explicar mañana, por qué Israel, Dios lo escogió. Pero cuando tú no sabes, hablas lo que no crees, hablas lo que nunca has entendido. Entonces así está la gente. La Biblia es hecha por hombres. ¿Quién te dijo esto? Mi maestro. Dile a tu maestro, ¿verdad? De que si ya la leyó, que si ha considerado las evidencias científicas, químicas, arqueológicas, antropológicas, geográficas, genéticas, literarias, poéticas de la Biblia. Pero hablan lo que no saben. Así está el mundo. Prendes la televisión y comienzan a dar barbaridad y media. No, que esto y que el otro y por allá, sin tener la menor idea del contenido impresionante, científico, genético, histórico, arqueológico, antropológico de la Biblia. Pero te repito, este es el mundo en que los cristianos tenemos que tomar en serio a Dios. Ya basta de que solamente estáis viendo ricas y famosas en la televisión, y Colorina y Viviana. Bueno, eso fue hace varios años, ¿verdad? Para que vean que yo no veo la televisión. ¿Por qué Irán? Con Ahmadinejad, el expresidente de Irán amenazó a Israel en las Naciones Unidas, que lo iba a borrar del mapa. Cuando Netanyahu, el primer ministro de Israel, escuchó que Ahmadinejad amenazó con borrar del mapa a Israel, dijo Netanyahu, por lo menos reconocen que estamos en el mapa. ¿Saben ustedes que está prohibido a los palestinos y a los árabes en sus libros de geografía tener a Israel? Niegan, o sea, lo borran completamente. Por eso Netanyahu dijo, por lo menos reconocieron que estamos en el mapa, porque les prohíben poner en sus mapas a los niños que Israel no existe. ¿Por qué Irán ha comenzado a amenazar a Israel? ¿Y por qué el mundo se dirige a una economía mundial? ¿Por qué el Papa Francisco hace 3 meses dijo es necesario que el Vaticano administre la economía de Europa? Porque en Apocalipsis 13
el falso profeta va a surgir del Vaticano. No sé si sea Francisco o el que sigue, pero el líder religioso que se va a unir al poder político del anticristo tiene que surgir de Roma, de acuerdo a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. ¿Y por qué la atención ha vuelto a enfocarse otra vez en el Vaticano en los últimos días? Porque ahora que salió el último Papa, Benedicto, en el momento en el que él renunciaba, un rayo cayó sobre la Basílica de San Pedro y se retrató en todos los encabezados del mundo, porque tuvo que renunciar y porque ahorita el mundo está volviéndose otra vez a darse cuenta que lo que el Vaticano hizo durante 18 siglos con Europa, que administró los gobiernos y los reyes, vuelve otra vez el Vaticano a postular la teoría de que como son honrados deben administrar el dinero, tal como la Biblia lo profetizó hace más de 2600 años. Todas estas respuestas vamos a encontrarlas en la Biblia, que nos van a motivar a vivir en santidad. Nos van a tomar en serio a Dios, para que ahorita en la noche, antes de que tú te acuestes, recuerda que si tú meditas en la noche y en la mañana y en la noche, en este libro de la ley, Josué 1, 8 y 9, escúchame lo que te voy a decir para despedirme. Te pregunto, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no lo haces? ¿La meditas de día y de noche? Cuando tú te levantas, meditas y memorizas 2, 3 versículos de la Biblia y antes de acostarte, ¿ya es una disciplina y un hábito tuyo hacerlo? Me dices que crees en la Biblia. Amén, amén, hermano, a su nombre, gloria. Pero ¿por qué no haces lo que la Biblia dice? No es cierto que la creen. Si la creyeras, la obedecerías. Y si la obedeces, todo lo que hagas prosperará. Y no estoy hablando de la famosa herejía de la prosperidad moderna, sino que estoy hablando de algo que es real. Las condiciones para la verdadera prosperidad. Y la palabra prosperidad es interesante. ¿Sabes qué significa prosperar? Caminar en línea recta. Significa que cuando tú camines en la vida, no vas a tener obstáculos que te impidan llegar a la meta, ni que nada haya que aborte el plan que Dios tiene para tu vida. Eso es prosperar. Y cuando no estás prosperando y no estás caminando en línea recta, vives bajo maldiciones. ¿Qué son maldiciones? Obstáculos que en la vida te impiden prosperar, te impiden avanzar. Todo lo que haces fracasa. No te salen las cosas como tú quisieras que te sales. Ya te divorciaste una vez, 2 veces, ya quebraste 2 o 3 negocios, esto y el otro. Y las maldiciones siempre tienen una raíz, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Qué fácil es vivir en paz en la vida y qué fácil es prosperar obedeciendo a Dios. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres el Dios de esperanza, para que tú nos llenes del gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por tu poder mediante la fe. Te damos gracias porque si nosotros amamos la misericordia y la verdad y la atamos en la tabla de nuestro corazón, todo lo que hagamos prosperará y largura de días y años de vida y paz nos aumentará. Si tememos a Dios con todo el corazón, todas las cosas que hagamos nos saldrán bien. Tú moriste en una cruz para darnos una vida y una vida en abundancia, para que no vivamos como ovejas descarriadas, confundidas, estresadas, angustiadas, sin paz, sin esperanza ni seguridad. Nosotros somos la luz ahora. Has entrado en nuestra vida a iluminar nuestra mente,
abrir nuestro corazón para que podamos decirle al mundo: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. En esa cruz Dios abrió las manos y derramó su sangre para darnos el perdón de nuestros pecados. Si alguna persona en esta tarde aún no tiene a Jesucristo, o tú no estás seguro que tienes a Jesucristo por la vida que llevas, tal vez vienes a la iglesia, tal vez tus papás son cristianos, o formas parte de una familia cristiana, pero no hay paz en tu vida, no hay seguridad, te levantas estresado, eres una persona irritable, no tienes esperanza, no tienes la absoluta seguridad de que si te mueres hoy en la noche, Dios te está esperando. En esta noche, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo, diciéndole estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que en esa cruz, con tu sangre preciosa, pagaste en mi lugar una cuenta de pecados que jamás hubiera yo podido pagar con mis buenas obras. Gracias porque a los 3 días te levantaste de entre los muertos y ahora tú puedes entrar a mi vida, porque creo que vives para que seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar este precioso seminario. Felicidades a todos ustedes que han venido, porque el hecho que tú hayas asistido solamente implica que estás interesado en conocer, saber, entender la geopolítica en la cual el mundo se encuentra actualmente, las condiciones en que el mundo se encuentra actualmente y al mismo tiempo la brevedad de la vida que nos queda. La Biblia lo repite continuamente: somos peregrinos en un mundo que no es de nosotros, en un mundo ocupado por el enemigo, donde estamos en un campo de guerra. Tenemos que entender estas verdades. Estamos en un mundo que es un campo de guerra, donde el enemigo tiene el control de las personas que no tienen a Cristo. Dios rescata un remanente de este mundo, que somos la iglesia, para poder resistir, no perseguir, resistir al enemigo y permanecer firmes hasta el fin. Y Jesucristo lo dice claramente: si estás edificado sobre la roca, que es Jesús, vas a poder aguantar, vas a llegar con una serenidad, una paz, una seguridad, una esperanza hasta el día de tu muerte, porque nunca dejaste de confiar en la palabra de Dios. Antes de que abramos nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que vamos con estos pasajes a iniciar este seminario de profecías bíblicas, les doy algunos datos que me gustaría que los apuntaras, que son importantísimos. Estos datos que te voy a compartir es la importancia que tienen las profecías bíblicas. Dentro de la teología se llama escatología, que es la rama de la teología que estudia las cosas que vienen, el futuro. Vamos a Apocalipsis, por ejemplo, rápidamente, y dice las cosas que han de suceder. Y se nos revela en Apocalipsis que el Apocalipsis es futuro. Nada de las cosas del Apocalipsis del capítulo 4 o 5 en adelante han sucedido todavía. No han sucedido los sellos, ni las trompetas, ni las copas. El anticristo no ha hecho su aparición en el mundo, pero la señal más grande de que nos encontramos al borde del cumplimiento de las profecías finales es el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra. Si Israel, escucha esto, si Israel no hubiera regresado, si los nazis hubieran terminado con el mundo judío, las profecías de los últimos tiempos relacionadas con la nación de Israel no se hubieran podido de cumplir. De una forma soberana, Dios usa la Primera Guerra Mundial para
preparar el terreno al regreso de los judíos. ¿Qué significa esto? Que después de la Primera Guerra Mundial, el mundo otomano turco o el imperio turco tenía ocupada toda la región geográfica del Medio Oriente. Entonces era lógico que los judíos no podían regresar cuando los otomanos turcos tenían el control del Medio Oriente. Los ingleses y los franceses sacaron a los otomanos turcos del Medio Oriente en 1923. El general Allenby entró, fue a Egipto y cambió completamente, radicalmente el mundo del Medio Oriente. Pero todavía no estaban preparados los judíos para regresar a su tierra. La Segunda Guerra Mundial los preparó para regresar a su tierra. Entonces Dios ha usado de una forma progresiva. No hay ningún evento, ningún suceso en la historia, ni en la geopolítica, que sea coincidencial, que sea un accidente. Todo está absolutamente conectado cuando comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía siempre, y podemos conectar los dots, como dicen en inglés, las piezas del rompecabezas, y hasta que tengamos un panorama, una pintura completamente clara. Antes de poder comparar un evento, viene lo que decía Mijo Alán, el sensacionalismo o el amarillismo, que es tomar un versículo por acá, otro por acá, otro por acá, y armar una doctrina, sin tomar en cuenta lo que dicen los otros pasajes del Antiguo Testamento. Y como la Biblia no es de interpretación privada, porque es la primera objeción que siempre me encuentro con personas que no son cristianas, politólogos, cronistas, entrevistadores en la televisión, es que la Biblia cada quien la interpreta y hay muchas interpretaciones. Discúlpenme, Señor, pero la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiero decir? Que es el mismo Espíritu Santo el que interpreta la Biblia. Según de Pedro capítulo 1. En otras palabras, voy a Apocalipsis y encuentro cuernos y el menorá y encuentro las bestias, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, bueno, yo creo que esto significa esto. Tenemos que buscar inmediatamente, al venir Apocalipsis, checar. Dos libros importantísimos. Uno, Daniel. Sin el libro de Daniel no se puede interpretar el Apocalipsis. Ni el Apocalipsis sin conocer Daniel. Y Zacarías y Ezequiel. Porque son pedazos del rompecabezas que Dios nos busca, nos dirige para que diligentemente podamos descubrir el significado. Mientras tanto, pues son solamente meras especulaciones y muchas veces hipótesis o pensamientos humanos, precisamente por la falta de coherencia y de unidad en la palabra de Dios. Los datos que les quiero dar a entender son los siguientes. Están dados por la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne. Busca la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton con B de burro, Payne, P-A-Y-N de Enrique, Payne. Escucha lo que dice. Hay 1240 profecías en el Antiguo Testamento. 1240 profecías en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento. O sea, un total que todos los 66 libros de la Biblia contienen 1817 profecías. Estas profecías están contenidas en 8352 versículos de la Biblia. En 8352 versículos de la Biblia. Y en la Biblia hay 31,125 versículos aproximadamente. Repito, en la Biblia hay 31,124 versículos. Esto nos da una conclusión, escucha, que el 30% de lo que está escrito en estos 66 libros que forman el compendio de la Biblia es de profecías. El 30% o una tercera parte de la Biblia son profecías. Imaginémonos la importancia que el Espíritu Santo, Dios el Padre, le da a las profecías de la Biblia. Y finalmente,
Todas las profecías de la Biblia, absolutamente todas, se tienen que cumplir. Y no hay, ya no existe ninguna profecía que se dé fuera de la Biblia. Si alguien me dice, pues es que el presidente del Ecuador va a ser tal persona, por aquí por agua el Espíritu Santo me dice, etcétera, etcétera, yo siempre les digo, escribe Primera de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia. Porque la Biblia termina de esta manera, en Apocalipsis, si alguno le agrega algo. O sea, la revelación de Dios está completa. No hay nada que agregar. Todo lo que Dios quería enseñarnos acerca del futuro está en las Sagradas Escrituras. Ya no hay nada que nos pueda Dios revelar que no esté en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en estar escuchando, ¿verdad?, supuestos mensajes relacionados con el futuro, que va un temblor el mes que entra, o en diciembre, o esto y el otro. Disculpan, ¿verdad?, pero no está en mi Biblia. Son especulaciones, pueden ser coincidenciales. Como ahora está muy de moda el grupo de los Simpsons, tus preferidas caricaturas, que están anunciando que Trump lo van a matar, que esto y el otro, ¿verdad? Bueno, hay ciertas coincidencias con muchas cosas, porque el diablo dice en Apocalipsis 12 que sabe que su tiempo es corto. Y si tú ves, por ejemplo, profecías de Nostradamus, el 20% se cumplieron, casi el 80% no se cumplieron. Y hay una ley en la Biblia, Deuteronomio 18, que si no se cumple el 100% de lo que alguien dijo, es un falso profeta. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, muy bien, aun cuando no sabemos el día ni la hora, Dios no está en contra que nosotros sepamos los tiempos y las sazones. Como le dice Pablo a la carta a los tesalonicenses, sabemos, ¿verdad?, que no ignoran ustedes los tiempos y las sazones de los últimos tiempos. Mateo 17, Cristo se enoja con los fariseos. ¿Cómo es posible que vean el cielo con los arreboles que están juntando y no entiendan los tiempos en que yo tenía que venir? La otra de las tribus de Judá conocían los tiempos de Dios. Entonces el hecho que nosotros podamos decir, bueno, de acuerdo a este análisis, tenemos, no sé, 4, 5, 10 años, pueden ser 15 años, es posible que Cristo venga antes. Yo tuve una conclusión que dice la Biblia en la parábola de la higuera, Mateo 24, la higuera es Israel, sin ningún lugar a dudas, que cuando la higuera reverdeciera, que fue en 1948, no pasaría una generación. Y una generación de la Biblia es, Salmo 90, 80 años, aproximadamente. Porque ya de Moisés en adelante, las generaciones de atrás quedaron. En Génesis 13 y 15 dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, le dijo, van a pasar ustedes 400 años prisioneros en Egipto. 4 generaciones, y ahí eran de 100 años las generaciones. Pero ya del Salmo 90 para adelante vemos que aproximadamente son 80 años. Yo dije 1948 más 80 es el año 2028. Entonces aproximadamente podría ser, aproximadamente, ¿por qué? Porque el calendario fue cambiado. Los judíos tienen un año de 360 días. El calendario gregoriano le agregó, el Papa Gregorio, en el siglo III aproximadamente, 5 días más. Entonces no podemos nosotros decir, vamos a contar 365 días de Cristo en nuestros días. Cristo muere en el año 33 aproximadamente, y Él muere bajo el Antiguo Testamento. Entonces no podemos contar desde el nacimiento de Cristo hasta el 2023 que nos salgan los números y las cuentas, porque tenemos que quitar los 33 años de Cristo para que ahí comenzó el tiempo de la gracia, de la iglesia, que fue una entidad completamente diferente a el pueblo de Israel, que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces todas estas cuentas y todas estas cosas que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, para nunca poder decir un día ni la hora. Pero sí podemos decir, ¿verdad?, estamos en los tiempos finales, como lo estamos comprobando en la Biblia, y Dios nos está alertando, como le dijo a Noé, prepárate, porque no hará Dios nada
sin que se lo revele a los profetas. Voy a destruir el mundo, prepara una arca. Y ahorita Dios nos está alarmando, nos está alertando. Prepárense porque vengo pronto. No sabemos en qué día, pero tenemos que estar preparados, porque no hay duda alguna que nos encontramos en la última generación. Muy bien, una vez que vemos esto en Ezequiel 38, es una profecía dada hace aproximadamente 2700 años. Voy a leer los primeros versículos para irlos exegéticamente describiendo y podamos irnos uniendo a esta maravillosa revelación de Dios en Ezequiel 38 y 39, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo el tiempo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Versículos 5 y 6 son los más importantes de este capítulo, porque se describen las naciones que hace 2600 años muchas no existían y no se describen con el nombre que tienen ahorita. ¿Cómo podemos ubicar estas naciones? Como lo vamos a ver, que son realmente las que actualmente ocupan ese lugar por su situación geográfica. Persia, 1985 le cambió el nombre a Irán. Persia es el nombre de Irán. Señores historiadores que nos visitan, estudiantes de la palabra y de toda la geopolítica, hasta 1985 se le cambia el nombre a la República de Irán. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica, ya que sacaron al Shah de Irán, ahora es la República Islámica de Irán. Persia, Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Si vamos al capítulo 10 del libro del Génesis, vamos a encontrar que después del diluvio se formaron 70 naciones. 70 naciones descendientes, las 70 naciones y las aproximadamente 200 que hay actualmente en el mundo, de 3 hombres. Toda la raza humana está formada o desciende de 3 hombres, los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. De Jafet desciende todo el mundo anglosajón. Estamos hablando de Europa. De Sem, todo el mundo semítico. Estamos hablando del Medio Oriente, del Asia Central y del Asia Menor. Por eso es un gran error decir, eres antisemita. Porque cuando decimos antisemita, siempre nos dirigimos o creemos que es en contra de los judíos. Pero los árabes también son semitas. Los chinos son semitas. Porque toda esa área geográfica es la de Sem. Y todos estos que se formaron en el Asia emigraron a formar el continente americano en el cual tú y yo vivimos. Entraron por el estrecho de Bering, Alaska, y entonces los apaches, los sioux, los cherokees, los tlaxcaltecas, los zapotecas, los aztecas, los aucas, los lacandones, todos los indígenas que forman el continente americano, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen las mismas características faciales? La mayor parte de ellos, porque todos vienen del continente semítico o de la descendencia de Sem. Y finalmente tenemos a Cam, que formaron el continente africano. Así que todos en el mundo no hay más que 3 descendencias, de Jafet, de Cam o de Sem.
Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 5, Cus y Fut, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10 y veamos de quiénes de los tres hijos de Noé descienden Cus y Fut. Dice así, versículo 5, de estos poblaron las costas según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos ¿de quién? De Cam. ¿Qué formó Cam? El continente africano. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cut, Seba, Avilá, Saftá, Raama, Safteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Vemos inmediatamente entonces, regresamos a Ezequiel 38, que cuando la Biblia menciona a Cus y a Fut, se está refiriendo a las naciones del norte de África, que forman actualmente Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que regiones de África se están describiendo que formarán la alianza de la invasión futura contra Israel junto con Irán. Hasta ahí vamos bien. Ezequiel 38, versículo 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando hablamos de Gomer, la mayor parte de los escatólogos en el mundo la relacionan con Alemania o la zona de la Anatolia geográfica que está alrededor de Armenia, de Argelia o de Turquía, porque Togarma es Turquía. Entonces aquí tenemos ya un grupo de naciones que está la Biblia describiendo que van a formar parte de una invasión futura. Esto es asombrosamente, con una exactitud que solo Dios la pudo describir, vendrán contra Israel. Vamos a trasladarnos ahora a los eventos del último año. Escuchen esto, del último año. Estas naciones nunca, jamás en la historia habían formado una confederación política. Nunca había habido una alianza entre naciones rusa con África, Turquía, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando se dice que viene Rusia contra Israel en los últimos tiempos y que se menciona a Turquía. Pero un momento, Turquía hace un año, yo platiqué con un amigo mío que amo mucho y que tiene otra perspectiva profética, y me decía: Armando, ¿cómo puedes incluir a Turquía cuando pertenece a la OTAN? O sea, al ejército de Europa. Entonces, Turquía tendría que rebelarse contra la OTAN y unirse a Putin para que las profecías se cumplieran. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia. Vamos a profundizar un poco más adelante acerca de esto, pero en la pandemia vamos a ver que se le cortaron a Rusia todas las transacciones internacionales del SWIFT. No podía Rusia ya transferir dinero a ninguna nación de Europa, ni Europa a Rusia. En fin, ¿verdad? De acuerdo al plan, porque fue un plan del presidente Biden, arrinconar económicamente a Rusia. Se les volvió la espada en contra de su propio corazón, porque no le hicieron absolutamente nada las sanciones económicas a Rusia, simplemente porque Rusia provee el 60% del gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que intentaron volar y que volaron y causaron un daño increíble a Europa. Y si el 60% del gas viene de Europa a través de Alemania, y Alemania le surte a las demás naciones europeas el gas, por el amor de Dios, que cuando le dijeron: vamos a quitarte las transferencias bancarias y las económicas, Putin se rió. Absurdo completamente el plan del presidente de Estados Unidos, como han sido otras decisiones anteriores que han sido muy, pero muy fuera del sentido común y de la lógica más elemental. Pero vamos a ir más adelante a eso. Entonces vemos nosotros
que aquí se describen estas naciones hace 2700 años que actualmente están unidas. El último acontecimiento es el golpe de estado en la nación africana de Níger. No Nigeria, porque Níger y Nigeria son dos naciones diferentes africanas. No cabe duda que el presidente Vladimir Putin, les voy a dar toda esta información para que vayamos uniendo lo que está pasando en el mundo con la Biblia. O sea, los acontecimientos no forman la Biblia, sino que la Biblia nos revela lo que está pasando actualmente. Entonces no podemos tomar una guerra o un temblor y buscar lo que esté en la Biblia, porque no todo está en la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia y ver qué cosa está en la Biblia que está sucediendo en el mundo actualmente, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús y sepamos que antes de que sucedan, Jesucristo nos los dijo: se los digo para que cuando suceda recuerden que yo se los dije con anticipación. Yo soy Dios, el único Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Putin está determinado a moldear el futuro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la Unión Soviética, antes de 1991. 1991, vimos un poco rápidamente ayer que Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II desde el Vaticano, usando la plataforma del Vaticano para lanzar un mensaje al mundo. El comunismo como ideología fracasó. Y Gorbachev dijo estas palabras: número uno, porque sacamos a Dios de la Unión Soviética, y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Ahora, muy bien, Putin en el año 2000 entra como nuevo jefe de Estado en la actual Rusia, porque la antigua Unión Soviética se deshizo en 1991 en 15 repúblicas. O sea, casi el 30% del territorio. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética se perdió en 1991 con la caída del comunismo. ¿Cuáles son estas naciones actuales que se separaron de la Unión Soviética? Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, todas las naciones que están alrededor del Mar Caspio y el Mar Negro, y que interesantemente todas estas naciones forman la región geográfica de Magog. Hasta me da escalofríos la maravillosa exactitud de la palabra de Dios. Lo vamos a ver con más tranquilidad. Entonces, hubo un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia el siglo pasado, donde bajo un presidente ruso se firmó con la OTAN. Y la OTAN es el ejército de Europa. Europa tiene un ejército, las naciones que pertenecen a la Unión Europea, que se llama la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que es lo que significan las siglas OTAN. Muy bien. Y OTAN prometió a Rusia, después de que cayó el comunismo, que ya no se iba a extender la OTAN. O sea que la OTAN ya no iba a tratar de avanzar hacia el norte de Europa y al oriente de Europa, que es casi, ¿verdad?, a la izquierda de Rusia, para ocupar esas naciones, porque harían peligrar la estabilidad y la seguridad futura de Rusia. O sea, olvídense ya de Rusia. Quédense ahí, por favor, señores, en la organización que tienen ahí en Europa, y no avancen más. Y se firmó un tratado. Sin embargo, a principios de este siglo se comenzó a violar este tratado. Y cuando entra el presidente Joe Biden, después la humillante derrota que tuvo en Afganistán, cuando el grupo talibán sacan a los norteamericanos de Afganistán, vergonzosamente dejando más de $6 billones en armamento, en helicópteros, en computadoras, en armas tecnológicas modernas, pues quedó bastante incómodo el presidente Biden, y llegamos a un punto ahorita en el mundo donde ya no es Rusia contra Ucrania. Lo voy a explicar.
Estamos en un punto en el mundo donde los dos hemisferios del mundo, el occidental y el oriental, se enfrascan por primera vez. Siempre ha habido guerras, y Francia en África, Inglaterra en África, los musulmanes en el Medio Oriente, pero hasta este momento de la historia es las dos mitades del mundo, el Medio Oriente, el occidente y el oriente y el occidente, que se enfrentan como dos colosos para poder determinar quién finalmente se apodera del mundo entero. El presidente Biden es el primer presidente con esta ambición global ya. Ahora tenemos que aprovecharnos que Rusia, etcétera, etcétera, vamos a seguir avanzando, convence a la Unión Europea, vamos a seguir avanzando, tenemos que tomar naciones que vayan cerca de Rusia, y la más cercana es Ucrania, gobernada por un hombre judío, Zelensky. Qué ironía, ¿verdad? Zelensky es judío, muchacho joven que antes de ser presidente era cómico de la televisión, era un comediante, nunca fue político. Vamos poquito a poquito. Entonces, dice Biden, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar hacia Ucrania. La inteligencia rusa, porque Vladimir Putin, escucha esto, Vladimir Putin es el estratega político-militar número 1 en el mundo actualmente. Ni Inglaterra con Scotland Yard, ni Israel con el Mossad, ni Estados Unidos con la CIA y el FBI, los más grandes militares, se comparan con la mente de Putin militarmente, estratégicamente, porque él fue el antiguo jefe y director de la KGB. Significa que él fue el jefe del servicio secreto y de espionaje de la Unión Soviética. Así que él tiene una perspectiva y una visión geopolítica asombrosa. Y es un hombre, ¿verdad?, con una inteligencia, le puedes llamar diabólica, como tú le quieras llamar, pero en el momento que él escucha y sabe que la OTAN va a seguir avanzando hacia el norte y que quiere en Ucrania, porque si la OTAN o el ejército de la OTAN, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, ese es el problema que se enfrascó Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia. Si la OTAN llega a convencer a Ucrania, escúchame, si la OTAN, el ejército de Europa, llega a convencer a Ucrania que necesitan convertirse a la OTAN, en ese momento la OTAN pone armas nucleares apuntando a Moscú, que llegarían en menos de 10 minutos. Es exactamente, yo lo he dicho, como en México, si ahorita nuestro presidente le permite a Rusia poner misiles apuntando a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Se cruzarían de manos? Dirían, oye, presidente mexicano, o me sacas aquí los misiles o vamos a tener un problema muy, muy grave. Y fue exactamente lo que sucedió a principios de 1960. Khrushchev, primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos de Norteamérica. La CIA le comunica al presidente John Kennedy en aquel tiempo que había misiles ya a través de los satélites que estaban ocupando la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente dijo, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a permitir esto, verdad? Que nos vayan a bombardear en cualquier momento. Le mandó un recado a Khrushchev, o los sacas y los retiras, o entramos a una tercera guerra mundial. Fue el primer intento de una guerra nuclear en el siglo pasado. El tiempo más peligroso que aproximó al mundo a una guerra nuclear fue la invasión a Cuba de Rusia. Khrushchev es convencido, sabe que Kennedy está determinado y saca los misiles y se van a Rusia. Se salvó el mundo de una guerra nuclear. Es exactamente lo que está pasando y se vuelve a repetir en Ucrania. Putin dice, me sacan y se salen de Ucrania y no entran a Ucrania ni me ponen misiles,
o vamos a entrar a una guerra nuclear. Entonces Putin manda 150,000 soldados que rodean toda la frontera de Ucrania. Estados Unidos se da cuenta, el presidente Biden, que sus sueños de convertir en Rusia están todavía muy lejos, que Putin no es un pato muy fácil de poder matar, y entonces comienzan a aplicar sanciones económicas a Rusia, olvidándose, ¿verdad?, de que las sanciones económicas no funcionaron, porque inmediatamente China se une con Putin. Xi Jinping, el presidente de China, se une Rusia, China, Irán, actualmente este año Arabia Saudita, la India, Siria, Irak, casi todas las naciones del Medio Oriente están controladas. Y ahora con el golpe en Níger de África, las naciones de África acaban de tener hace menos de 2 semanas, más de 40 naciones se juntaron con Vladimir Putin. La Biblia dice que en los últimos tiempos las naciones que se iban a unificar serían naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente para invadir Israel. Y ahora la finalidad principal de Putin es que las naciones de África estén convencidas, porque ¿quién creen ustedes que dio el golpe de Estado en Níger hace una semana? El grupo mercenario llamado Wagner, que acaban de derribar el avión hace 2 o 3 días, donde iba Prigozhin, el director, que era el brazo derecho mercenario de Putin, y fue el que dio el golpe de Estado en Níger y quería seguir expandiéndose a través de mercenarios Putin, uniendo a las naciones de África, convenciéndolas que dejen Europa y Estados Unidos, y ahora se convierten bajo el protectorado de Rusia y de China. Y China y Rusia actualmente son las 2 naciones más poderosas del mundo entero. Este tratado que quisieron hacer con otras declaraciones deja claro que Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierne a una unión eslávica compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán, las naciones que se separaron de Rusia en 1991. Y finalmente veamos algo muy cerca de la vida o del carácter o de la personalidad de Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin quiere hacer de Ucrania realmente, y a Europa y al mundo, conformarse a la versión que él tiene, porque Putin anhela volver a recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con el comunismo, y que todas estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, se vuelvan a unir a Rusia, incluyendo Ucrania. Y cuando Putin estuvo en Ucrania, recuerdo que tuve un debate con un politólogo que me dijo, no es imposible, Putin no va a invadir Ucrania, no puede hacer esto, no sabe con quién está enfrentando. Y lo dijimos nosotros, no basado en nuestras especulaciones, ni en nuestra visión geopolítica. Le dije, la Biblia dice que Putin no se va a salir de Ucrania. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Ucrania pertenece a la zona de los magogitas. Gog en tierra de Magog. ¿Quién es la región geográfica de Magog? Todas las repúblicas se separaron de Rusia, incluyendo Lituania, Estonia, incluyendo las que están junto al Mar Negro y al Mar Caspio. Y muchas de esas también posiblemente sean Finlandia, Suecia y las que se encuentran junto, que es Noruega. Entonces, sabíamos nosotros como cristianos, y lo dije, Putin no lo saca de Ucrania. Y finalmente, otro ejemplo para que tengan ustedes una mejor comprensión: Israel. En 1967, la guerra de los 6 días, Israel gana la guerra a 5 naciones árabes. Israel entra a la península del Sinaí, conquista la Franja de Gaza, el Banco Oriental, e Israel conquista las colinas del Golán, que están al norte de Israel, junto al mar de Galilea casi, y es la frontera con la nación más
grandemente enemiga junto con Irán de Israel. En 1967, en la Guerra de los 6 días, las Naciones Unidas le dijeron a Israel: sálganse de la península del Sinaí. Se salieron. Les permitimos que se queden con la franja de Gaza, que es donde están los palestinos ahorita, y la franja oriental. Y sálganse de las colinas del Golán. Y entonces el general Moshe Dayan, que fue el jefe militar en la guerra del 67, que fue una guerra sobrenatural, dio esta orden: nunca, jamás nos saldremos de las colinas del Golán, porque es la frontera con Israel. Y si cedemos estratégicamente y militarmente a este punto donde si las colinas del Golán son dominadas por Siria, no tenemos protección futura para nuestra autodestrucción. Entonces, hasta este momento, las colinas del Golán están vigiladas por el ejército de Israel. No pueden permitir que en la frontera tengan un enemigo. Rusia no podía permitir en su frontera que la OTAN pusiera armas nucleares. Y hasta este momento, si Ucrania se une a la OTAN, explota la guerra, porque Putin no lo va a permitir. Vayamos ahora, después de estos datos importantes, para comprender en qué situación se encuentra esta profecía. Gog es el nombre de un jefe, comandante. Se podría llamar el título de zar o el título de faraón. Es el nombre hebreo que implica liderazgo. Entonces, Gog se le da el nombre al líder de esta alianza o de esta invasión. Gog tendrá varias naciones, como estamos viendo, y poblados aliados a esta nación, como va a ser Israel, Irán, apúntalo, Turquía, Etiopía, Sudán, Libia, Somalia, Algeria y Marruecos. Cuando vino la pandemia, estas naciones africanas dependían del grano, del trigo y del gas, y lo tiene Rusia. Entonces comenzaron las naciones africanas a orillarse y alejarse del protectorado supuestamente de Estados Unidos y de la OTAN. Y la personalidad de la actual administración norteamericana bajo el gobierno o la administración de los demócratas se cayó en Europa, porque Europa descubrió también por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que ya no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. Que ya Estados Unidos tiene un frente. Ahora China está a punto de invadir Taiwán. Escuchen esto. En Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo entero. Los chips de los carros, los chips de las computadoras. El que se apodere de la isla de Taiwán pone al mundo de rodillas. Casi es como apoderarse del petróleo del Medio Oriente, de Irak, Arabia Saudita y Siria. Y si China entra a Taiwán, va y Estados Unidos, va y Europa, va y la OTAN. Van a controlar el mundo de la tecnología, como ya lo están haciendo. Ahorita tecnológicamente creo que no hay nadie que avance más que China en el mundo tecnológico, unas cosas impresionantes que están desarrollando. Si Corea del Norte invade Corea del Sur, se estalla otra guerra. Si Siria invade junto con Irán, Israel, estalla otra guerra. Y si Rusia manda un primer misil a Estados Unidos se acaba. Bíblicamente no aparece Estados Unidos en la Biblia. Ahora, en penúltimo lugar, para terminar esta primera sesión, solamente les comparto lo siguiente. Estados Unidos tiene portaaviones, tiene aviones, tiene tanques de guerra, tiene soldados, pero la única nación en el mundo actualmente más poderosa en cabezas nucleares es Rusia. Rusia tiene el armamento nuclear más grande del mundo, con los submarinos como el Poseidón, que tienen torpedos que no pueden ser rastreados, y que hay ya submarinos cerca de Alaska y en el Atlántico apuntando a Estados Unidos. No se pueden rastrear
mediante el más sofisticado o aparatos o computadoras modernas para poder detectar que hay submarinos debajo del mar. Pero más adelante vamos a hablar más de las armas de aquí. El punto es el siguiente. Una vez me dijeron, bueno, mire, estamos en un mundo, esto no puede suceder. Porque si Rusia manda un misil a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, pues se van a acabar. ¿Y quién quiere ahorita autodestruirse? O sea, no creo que sean, me decían, no creo que sean tan locos actualmente para que Rusia mande un misil y Estados Unidos y se acabe el mundo. Y le dije, es precisamente el mundo en que nos encontramos, un mundo de locos. Nunca había llegado a esta psicopatía el mundo, ni paranoia, ni esquizofrenia, ni sociopatía, como actualmente se encuentran los gobernantes que están al frente de estas naciones, una bola de psicópatas, de enfermos mentales, que no prevén ni les importa más que un solo objetivo: quiero ser dueño del mundo. Serán como dioses. El problema es el siguiente para terminar. Escúcheme. Si Rusia manda un misil a Estados Unidos, primero, se adelanta a Estados Unidos. Estados Unidos tiene menos de 20 minutos. El presidente de Estados Unidos tiene un portafolio con un maletín con computadoras que en cuanto le avisen al presidente que hay un misil, las estaciones satelitales, el presidente aprieta un botón en el maletín que trae y en ese momento la Marina, la Fuerza Aérea y los soldados en el área terrestre inmediatamente reaccionan sabiendo que ha entrado el país a una guerra mundial. Los submarinos inmediatamente norteamericanos se van a colocar en posición para ver mientras llega la comunicación de dónde viene el misil. Ahora bien, ese misil tarda menos de 20 minutos en llegar a Estados Unidos. Y bastarían 17 minutos nada más para que llegara el misil y cuando apretara el botón el presidente Biden ya estallaría el primer cabeza nuclear en la ciudad de Washington, la cabeza del Capitolio norteamericano. Así que en una guerra nuclear, Rusia lleva la ventaja de la velocidad y de la tecnología y de las armas nucleares. La pregunta es, ¿desaparecerá Estados Unidos por una guerra nuclear, por lo cual no aparece aquí en la Biblia? Puede ser. La segunda opción, el rapto de la iglesia, desaparecemos millones de personas, hay cantidad de senadores y gobernadores de Estados Unidos que son cristianos, vendría un caos económico, vendría una cosa que sacudiría de una forma emocional Estados Unidos. Y número 3, que pudieran perder claramente la economía y la superioridad que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial al tener el dólar como la moneda para comprar el petróleo. En estos días, en estas semanas, en este día que amanecemos, Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita están ya planeando comprar el petróleo en yuanes. En cuanto pierda su supremacía económica Estados Unidos y el mundo, junto con el BRICS, se van a unir ya casi más de 15, 20 naciones al BRICS, que es otro grupo de naciones que están hartos de Estados Unidos y que quieren otra supervisión. Si llega este grupo a ascender como lo están prometiendo, esta semana se reunieron, ayer lo vi, a más de 10 naciones o 15 quieren unirse al BRICS. Estados Unidos se hunde porque su deuda es de 33 trillones de dólares. Sería impagable, se hundiría económicamente. Así que por cualquiera de esas 3 opciones, Estados Unidos está condenado como todos los imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, medos persas, griegos, romanos. No ha habido un solo imperio en la historia que dure mucho tiempo. Estamos en un punto culminante, emocionante en la historia, donde todas estas cosas podemos venir a este libro maravilloso que es la Biblia y darnos cuenta que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo, que podemos ya gritar: Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia te espera.
Y el que tenga sed, que beba del agua de la vida. Hoy que Dios te lo ofrece gratuitamente, que te arrepientas de tus pecados y que vengas a la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura. Más segura que cualquier cosa que se pueda decir fuera de la Biblia en el mundo. Y haríamos bien en estar atentos a esta palabra como una luz, más bien como la única luz, porque no hay otra luz más grande que la que Jesucristo nos dejó revelada en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para darnos la esperanza de volver a vivir, de saber que vamos de paso por este mundo, que quieres alertarnos en este mundo a despertar del sueño, porque nuestra salvación está cada vez más cerca. No sabemos el día y la hora, pero sabemos en nuestro espíritu que algo va a acontecer muy pronto en el mundo y que está relacionado con lo que tú revelaste hace 2000 años en tu santa palabra. Te bendecimos, Jesús, te amamos y sabemos que tú eres el único mediador, el único salvador, el único Dios entre el cielo y la tierra al que podemos seguir hasta el final de nuestra vida. Amén.